Pues ya le vamos a dar la bienvenida a Omar González Moreno. Omar González Moreno estuvo en la embajada más de 400 días, amigo de Noretza, amigo de Endler, amigo de todos los colegas periodistas, fue gobernador, ha escrito libros y de él vamos a hablar de todo como periodista y sobre todo, Omar, a quien te doy la bienvenida y gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, es qué bueno y darte públicamente ese abrazo solidario que no te lo he podido hacer desde el punto de vista físico, pero qué bueno que ya estás libre porque estaban presos como unos rehenes de la dictadura. Muchas gracias, Endler, Noretza, queridos hermanos de lucha, colegas periodistas. Gracias por esos mensajes tan inspiradores y poder estar acá y poder conversar con ustedes libremente después de, como tú has dicho, más de 400 días de haber estado en una prisión en la que convirtieron la embajada de Argentina en Caracas. Es para mí de verdad una emoción muy grande. No puedo ocultar la amistad que desde hace muchos años tengo con estos dos comunicadores sociales de ustedes y que realmente me agrada tanto poder estar en tu programa. Entonces llegó el momento de que por encima de las declaraciones, por encima de los comunicados, hayan acciones concretas que ayuden a los venezolanos, que tenemos la primera responsabilidad de conquistar nuestra libertad y lo estamos haciendo. Porque esto que está sucediendo en Venezuela estamos presenciando el desmoronamiento de esta organización criminal, porque los pilares ya han sucumbido. El pilar económico está seriamente lesionado. El 27 de este mes, hace poquitas horas, se ejecutó lo que ya se había anunciado, la salida de Chevron de Venezuela y de otras empresas petroleras, Eni de Italia, el Total de Francia, el propio Repsol de España. Esto solo Chevron le entregaba a Maduro $5.000 millones, pero no para resolver los problemas de los venezolanos, es para embolsillárselo esta dictadura corrupta y para comprar municiones, para comprar armas, para aumentar la represión. Entonces, la salida de Chevron de Venezuela, en el sentido de la producción, de la explotación del gas y del petróleo, le pone a tambalear la espina dorsal económica de la dictadura, porque con eso pagaban a la corrupción y pagaban la represión. Pero por otro lado también se le está dando duros golpes a los oscuros negocios que están haciendo, como el que ya mencionaba, de estas empresas petroleras fantasmas que han sido registradas en Suiza, en Ginebra, o en cualquier otra parte del mundo para vender por debajo de cuerda petróleo, gas y otros recursos. Pero también al narcotráfico, han sido decomisados millonarios alijos de drogas que estaban saliendo de Venezuela para Europa y los Estados Unidos. Igualmente se le está dando durísimo al mercado negro del oro de sangre, que es el oro que se saca del arco minero de nuestro país y que va precisamente por los caminos verdes a ser negociados en los mercados internacionales. Todo eso se está debilitando, pero por supuesto también la posición irreversible del pueblo venezolano, como la que demostró este 25 de mayo, de no seguir respaldando una tiranía que ha saqueado y ha destruido nuestro país. Que este es un régimen criminal, es una mafia, es una... Aquí todo... Bueno, lo que pasó con la Corte Penal Internacional, Noretza, Endler, ¿cómo es posible que esta organización criminal, que como todos no tienen escrúpulos para nada, contrataron a la cuñada del fiscal Karim Khan como la abogada de Maduro y que había seguido la investigación, pero no tomaba ninguna acción? Había un conflicto de intereses obvio, ¿no? Total. Y entonces a uno se explica ahora por qué no ha salido la orden de arresto, la orden de captura internacional contra Maduro y sus secuaces. Claro, ¿cómo iba a ir Karim Khan contra ellos si su cuñada era la abogada de Maduro? ¿Cuánto le estaban metiendo de reales a esto? Entonces, la corrupción no tiene frontera. No te extrañe que todo esto tenga que ver con negocios sucios, como pasó con el embajador de España en Venezuela, Morodó, que era el que se encargaba de lavarle los reales a muchos de estos jerarcas, y hay todo un juicio en este momento contra él y su hijo que se dedicaban a esto. Y a veces yo no sé,
yo que no conozco mucho las cosas de la diplomacia internacional, pero sí nos llamaba la atención poderosamente la forma como abordaron el tema de nosotros como asilados, que violaban totalmente la Convención de Viena, el Tratado de Caracas. ¿Y por qué ese silencio, esa absoluta indiferencia? Porque ellos saben que esto que te estaba pasando a nosotros le puede pasar a cualquiera de los embajadores. Entonces, o le tenían miedo a Maduro, que los expulse y ya no puedan ir a la isla de los Roques y comer langosta, o hay negocios por detrás de todo esto que no quieren perder, como el que tenía Morodó, ¿eh? O hay convenios de otra naturaleza. Y por eso esto se está desmoronando, ¿no? Nosotros estamos persuadidos, tenemos la certeza de que Maduro cae este año. Yo no puedo decir la hora, el segundo, el minuto, pero es que esto se está desmoronando solo. Y tú ves que incluso hay como una especie de salvavidas que están fraguando, porque no es gratuito que en este momento Diosdado Cabello sea el hombre que controla todo el país, mucho más que el propio Maduro. Esto está convenido, es silencioso, o es precisamente una acción que están haciendo algunos de las divisiones del oficialismo en Venezuela. Pero porque Diosdado Cabello no solo controla el aparato represivo, es decir, las policías municipales, estadales, nacionales, la Dirección de Inteligencia Militar, el Servicio de Inteligencia llamado SEBIN, sino que también controla, tiene una enorme influencia en las Fuerzas Armadas o en la cúpula, porque él viene de ahí. Y por si fuera poco, su hermano es el que más controla lo que serían en Estados Unidos el Departamento del Tesoro, que allá es el CENIAT y tiene como 15, 20 años. Es decir, poco a poco ha ido controlando todas las instituciones fundamentales. Entonces uno dice, oye, ¿quién está mandando en Venezuela? El día que dejaste la embajada atrás, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué pensabas? ¿Lo ibas a lograr? ¿Pensabas que ibas a hacer en el camino y podías ser detenido otra vez? ¿Qué te pasaba por la cabeza ese día que dejaron la embajada? Enver, todos esos son riesgos que son considerados, ¿no? Pero cuando tú pones una balanza de morir en la forma que estábamos muriendo allí y los riesgos que había que tomar, no hay alternativa. Porque lo otro era una condena segura, una condena absoluta. Aquí quedaba la posibilidad de salir bien, cosa que pasó. No puedo dar no voy a dar detalles, ni Nilsa ni nadie los conocían, fueron los primeros sorprendidos, y no lo voy a hacer. No voy a dar ningún dato sobre qué pasó, porque esto es una operación que está en marcha. Y hay mucha gente que necesita que se guarde la confidencialidad de los detalles para evitar que fracasen los intentos que se van a hacer. Pero lo que pueden tener la seguridad es que hay gente y naciones y países muy decididos a apoyar a los venezolanos en reconquistar su libertad. Y eso es un aval muy importante, y eso es un respaldo muy importante. El rescate del que fuimos objeto se van a saber después. Es una muestra de todos esos elementos que tenemos que considerar. Quien ha coordinado y planificado fundamentalmente todo esto es María Corina Machado, quien se ha revelado no solo ya como una líder política que incluso trasciende las fronteras de Venezuela, como hemos visto, sino también en su forma de actuar y en sus estrategias se ha revelado como una líder militar. Algunos militares la reconocen como sería una extraordinaria comandante de las Fuerzas Armadas. Esta foto que está ahí en pantalla, que estás tú con María Corina, defíneme a María Corina Machado, tú que has estado muy cerca de María Corina Machado. María Corina Machado es una mujer, primero, sumamente inteligente, ¿no? Pero tiene una extraordinaria formación académica, ¿no? Es ingeniero de profesión, no solamente la parte de formación de la Universidad Católica Andrés Bello, sino que su padre, que es un empresario de una familia tradicional venezolana que incluso ha participado
en movimientos de liberación del país, sus antecesores, desde la guerra de independencia en adelante. Bueno, la ayudó a su formación desde abajo. No entró como presidenta de las empresas de su padre, sino como un ingeniero de base, y fue escalando posiciones hasta tener una extraordinaria experiencia como gerente de empresas. Y luego comenzó a sentir el gusanito de la necesidad de no solamente disfrutar como podría de su trabajo, de sus actividades, sino que trabajó con su mamá, que es psicóloga, en una fundación social que ayudaba a niños desamparados. Y ahí comenzó el gusano, y luego se dio cuenta de que esto no iba por buen camino, las expropiaciones, los robos que le hacían, el despojo de empresas privadas que con mucho esfuerzo se estaban desarrollando y creaban millares de fuentes de empleo. Y bueno, comenzó la actividad política. Yo la he acompañado, ella fue electa diputada en el 2010 y desde ese momento creó un movimiento que se decía la movida parlamentaria, que comenzó a aglutinar a gente que venía de diversas posiciones políticas, y comencé a trabajar con ella. No faltó mucho tiempo cuando montaron una trampa y la excluyeron del Parlamento Nacional. Y así comenzamos. Pero lo que les puedo decir es lo siguiente: se hizo una experta en materia electoral cuando creó la Fundación Súmate. Claro. Y fue creando toda una experiencia que se vio el resultado de esta mujer bien preparada, inteligente y decidida y valiente, cuando primero en las primarias de octubre del año 23, cuando Jorge Rodríguez, por cierto, que era digamos, el alfil electoral de Maduro, le decía: no, chico, no se preocupe, esas primarias sin el Consejo Nacional Electoral, sin Plan República, sin las escuelas, eso no va para ningún lado. O sea, ahí participarán unos 10, 20, 50,000 personas. Bueno, y cuando vieron ese día que eran millones de venezolanos que salieron a las calles y en casas privadas, votaron a favor de quien querían que fuera el líder de la oposición venezolana. Y ustedes saben, recuerdan que son el 93% de esos millones de venezolanos escogieron a María Corina Machado como la líder de la oposición en Venezuela. Ajá, esa fue la primera derrota grande que se le dio en este caso, a Jorge Rodríguez. Luego lo del 28 de julio, que se le dio el otro golpe letal, pero esta vez al propio Maduro, porque después de inhabilitarla a ella, después que ella se desprende de todo y escoge una mujer, una filósofa, una académica, una abuela, como es Corina Lloris, y sin explicación alguna también no la dejaron inscribir como candidata presidencial. Y María Corina nuevamente se desprende en un fenómeno interesantísimo y traslada todo su apoyo a un ex diplomático que era conocido en el mundo de la diplomacia, pero no tenía mayor conocimiento del pueblo venezolano de su existencia y de su liderazgo político, que es Edmundo González Urrutia. Y esto dijeron: bueno, vamos a dejarlo ahí porque ese no va a obtener, y esto no es transferible. Y me acuerdo que decían: los votos no son transferibles. ¿Y qué pasó? El 28 de julio vino esa ola gigante que aplastó a Maduro con más de 40 puntos de ventaja. Pero no solo eso, porque yo podría decir misa, sino que a las 24 horas María Corina Machado había logrado tener las actas que emitían las mismas máquinas de la dictadura para demostrar quién era el vencedor.